Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Tiempo de definiciones. Jesús Zambrano Grijalva es originario de Sonora, licenciado en Sociología por la Universidad Abierta de San Luis Potosí. También cuenta con estudios en Físico-Matemáticas por la Universidad de Sonora. Desde muy joven, participó en diversos movimientos sociales y en los años 70 formó parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. Dentro de la vida política institucional, ha sido fundador de partidos políticos como el Patriótico Revolucionario, el Mexicano Socialista y de la Revolución Democrática. En el PRD, ha sido su representante ante el Registro Federal de Electores en los años 90, coordinador de la corriente Nueva Izquierda e integrante de la Comisión Política Nacional del mismo instituto político. En el Distrito Federal, ha desempeñado diversos cargos. Fue procurador social, delegado político en Gustavo A. Madero, asesor, subsecretario de Gobierno y coordinador de proyectos de la Jefatura de Gobierno. En la Cámara de Diputados, trabajó como vicepresidente de la mesa directiva y secretario de la mesa de decanos, hasta que pidió licencia al cargo para asumir la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, puesto que desempeña en la actualidad. Jesús, en tu semblanza se comenta que allá en el post-68, en los primeros 70, después de aquellas salidas, llamémosle criminales del Estado mexicano, el 2 de octubre o la represión del 10 de junio de 1971, hubo un grupo de jóvenes mexicanos que consideraron que no había otra opción para el cambio político de México que la vía armada. Tú participaste en la Liga 23 de septiembre. ¿Por qué no nos ayudas a comprender cuál es la transformación política de México en estas pocas décadas que te lleva hoy a ser el presidente de un partido que opta por la vía institucional democrática para cambiar a México? Pues es la vida en la que se desenvolvieron los países latinoamericanos prácticamente en los últimos 40 años, Ciro. Recordemos efectivamente que ante los reclamos de exigencia de libertades de los jóvenes en el 68 y principios de los 70, cuando justamente la educación superior se masificó y México experimentó un cambio de ser eminentemente rural, a ser eminentemente urbano. Obviamente, junto con ello también la incorporación de las mujeres a la vida social más activa, a la vida productiva, al estudio, a la educación superior, generó nuevas exigencias y el planteamiento de nuevas libertades. Ante eso, lo que sucedió fue una respuesta autoritaria del Estado mexicano ante la exigencia de libertades, de igualdad de género, de mayores oportunidades para los jóvenes, de participación más activa en la vida política, de poderse manifestar abiertamente, de vestirse y de ser como se quisiera hacer. La respuesta fue la represión, como tú bien lo recordabas. Ante eso, muchos jóvenes, cuasi adolescentes en aquel entonces, dijimos no hay otra vía más que enfrentar al Estado mexicano para buscar una transformación por la vía armada. Así lo hicimos muchos. Incluso en la semblanza parece que yo tengo formación de físico-matemático. Muchos estudiantes de la facultad, en aquel entonces la Facultad de Ciencias de la Universidad de la UNAM, otros de la Escuela de Físico-Matemáticas del Poli. Yo era estudiante de la Escuela de Altos Estudios en Hermosillo, Sonora, de la Universidad de Sonora, que estábamos estudiando y que sabíamos que teníamos dentro de las oportunidades de aquellos tiempos posibilidades reales de emerger a ser parte de la clase media, más o menos bien, pero nos sentimos parte y nos incorporamos a ese proceso de necesidades de transformación y dijimos no hay otra vía más que la vía armada y nos incorporamos activamente, nos entregamos a esa lucha por la transformación del país. Al poco tiempo nos dimos cuenta que no era ese el camino. Yo
Estuve casi 2 años en prisión, luego de que me detuvieron y me pegaron un balazo en la boca, por cierto, en esa detención en Culiacán, Sinaloa. Entendimos que teníamos que buscar otras formas, otras vías para la transformación del país. Formamos parte, yo formo parte de ese movimiento de jóvenes que en principios de los 70s se incorporó a buscar cambiar la vida del país. Como yo digo, yo no me he arrepentido. Y fue una oleada, digamos, desde muy distintos flancos. Fue la época del sindicalismo universitario, una reactivación del movimiento agrario, del movimiento urbano popular, del sindicalismo independiente, la tendencia democrática. Es decir, ustedes son parte de ese reclamo democratizador y encuentran una vía. Efectivamente, porque fueron los tiempos aquellos en los que surgió el Frente Nacional de Acción Popular, que lideró Galván desde el SUTERM, en búsqueda de la democratización del sindicalismo de los electricistas, de las luchas de los pobladores de las ciudades perdidas, fue los tiempos en los que surgió precisamente Lucio Cabañas y Genaro Vázquez peleando por derechos de los campesinos, cosas elementalísimas que no encontraban otra respuesta más que la represión. Y entonces, como sucedió también en América Latina, en el Brasil, por cierto, la actual presidenta del Brasil formó parte de toda esa corriente de luchas radicales. El actual presidente de Uruguay fue de los llamados Tupamaros, que fueron parte también de ese movimiento emergente en aquel entonces que buscaban las transformaciones democráticas por estas vías radicales. Y formamos entonces parte de todo ese movimiento de cambio. Hoy estamos desde luego, después de muchas, ya 4 décadas, estamos a 4 décadas, de muchas luchas que hemos desarrollado, de muchos esfuerzos que hicimos con muchísima gente, con muchísimas mujeres y hombres, muchos de ellos que lamentablemente quedaron en el camino. Aquí estamos otros todavía vivos. Hoy estamos aquí justamente convencidos de que lo que requiere el país siguen siendo los mismos cambios. Yo diría ahorita que estaban dándose las cifras por el maestro Luis Daniel de Flaxo a propósito de lo que estaba informándonos el Coneval, ni que tú referías también muy bien. El país, cuando nosotros emergimos a esta lucha, era menos desigual que hoy. Las necesidades sociales del país hoy son mayores que hace 4 décadas, hace 40 años, cuando nosotros surgimos a la lucha. Hemos cambiado el país, sí lo hemos democratizado, hemos logrado la alternancia. Hoy estamos aquí, en el canal de la universidad, hoy aparecemos en medios de televisión públicos, comerciales. Somos parte activa de este proceso de transformación política, pero seguimos teniendo todavía enormes rezagos, siguen agendas sociales pendientes, que son justamente las que en el marco del proceso electoral de este año 2012 se van a dirimir. Es un reto y al mismo tiempo son oportunidades para el país. Yo soy, Ciro, de los convencidos de que sin la presencia de la izquierda en México no se entendería lo que hoy es nuestro país, que hemos luchado, entre otras cosas, por cierto, de manera fundamental por la defensa de la universidad pública, por mayores recursos que se destinen a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura. Y la izquierda ha ido siempre abanderando lo que es el sentido fundamental del progreso, del progresismo. La izquierda es progresista, tiene un espíritu de cambio por antonomasia, per se, y en eso es en lo que hemos estado trabajando. Nos has dicho cómo de la cerrazón autoritaria se abrió la vía democrática, pero esa vía democrática en sí no implicó dejar atrás los rezagos sociales del país, que incluso se acumulan y en algunos indicadores empeoran.
Y por eso, dices tú, es pertinente, es indispensable que tengamos un partido político, una corriente en la arena política de izquierda. Vamos a hacer un corte y ¿por qué no volvemos a conversar precisamente de las singularidades de las propuestas del Partido de la Revolución Democrática? Estamos conversando precisamente con su presidente nacional, con el diputado Jesús Zambrano. Continúen esta conversación en Observatorio 2012 desde el Canal Cultural de los Universitarios. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta en Tiempo de Definiciones, la sección de Observatorio 2012, donde hablamos con los actores políticos relevantes de este país. Estamos conversando con Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, tú hiciste un recuento a partir de tu trayectoria personal muy rica, desde la izquierda, de la contribución a la democracia, y la alternancia se escoró por el lado de la derecha. ¿Cuál es el papel, la misión de una fuerza tan relevante como el PRD en este momento en el contexto de esta germinal, incipiente, joven, pero al final democracia mexicana? Sí, es una paradoja trágica, yo diría, el hecho de que después de haber estado luchando durante tanto tiempo, que logramos nosotros, porque fuimos los principales impulsores de la reforma político-electoral de 1996, que permitió que por primera vez en la Ciudad de México, después de muchas décadas, se eligiera al gobernante de la ciudad. Por cierto, muchos de los jóvenes, que ojalá y nos estén viendo, muchos de ellos, no tendrán presente que hasta 1997 al gobernante de la Ciudad de México lo imponía el presidente de la República, no se elegía, el regente se le decía, y gracias a una reforma de la que nosotros fuimos protagonistas, es más, yo fui parte de la comisión negociadora, tuve esa fortuna, esa oportunidad para lograr que se empezaran a elegir democráticamente a los gobernantes de la Ciudad de México y que, entre otras cosas, el IFE tuviera autonomía respecto del gobierno de la República. Lo dirigía el secretario de Gobernación. Cuando eso sucedió, cuando dejó de ser el órgano electoral dirigido y controlado por el gobierno, entonces el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, el PRD ganó las elecciones en la Ciudad de México y desde entonces empezamos a gobernar. Y en el 2000 se dio la alternancia, lamentablemente, trágicamente diría yo, no por la izquierda, porque con Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno de la Ciudad de México, electo democráticamente, empezamos a introducir un conjunto de cambios que después vino a profundizar a partir del 2000 López Obrador. Hoy tenemos en la Ciudad de México el más amplio programa social de atención a rezagos sociales que exista incluso en América Latina. Pero la alternancia se dio por el lado de la derecha con Vicente Fox, con un bono democrático que la gente dijo, queremos cambio. ¿Y qué resultó? Pues resultó una farsa en los hechos, porque no se cambió un ápice la política económica que venían aplicando desde principios de los 80s por parte del PRI, una política neoliberal, conservadora, una fábrica productora de pobres, que hoy lo veíamos en las cifras. Tenemos, según este último reporte, más de 3 millones de nuevos pobres y casi la mitad de la población viviendo en situaciones de pobreza y todavía más, 26 millones en pobreza alimentaria, así que no comen lo suficiente para nutrir adecuadamente nuestro organismo. Y eso significa, Ciro, que estamos perdiendo la posibilidad de generar hasta cerebralmente nuevas generaciones que se puedan desarrollar en plenitud, que puedan tener capacidad para ser parte de las nuevas generaciones que deben nutrir el progreso de nuestro país. El PAN fue incapaz, como gobierno de la República, con Vicente Fox y luego con Calderón, de modificar todo esto. Siguieron sirviendo a los mismos intereses y no aplicaron nuevas cosas. ¿Qué es lo que hoy tenemos como reto? Nosotros lo hemos planteado. Bien, dices tú, hubo alternancia en el gobierno, no hubo
alternancia en la política económica. Ni Y este era un transición tema que nos democrática. estuvieron preguntando a lo largo del día, a través de las redes sociales, cuando pues, la gente que nos hace favor de seguirnos sabía que estarías en este estudio. ¿Qué distingue al PRD en su propuesta económica del resto de las fuerzas políticas? Déjame incluso ir un poco más allá en la pregunta. De repente yo tengo la impresión de que el PRD, por ejemplo, no plantea una fuerte redistribución a través de subir los impuestos, el impuesto sobre la renta. No sé hasta dónde se puede cambiar la política económica sin cambiar la política fiscal. ¿Cuál es la peculiaridad? Pero quizá es una impresión errónea mía. ¿Cuál es la singularidad del PRD que haría que funcionara distinta la economía respecto a los gobiernos de los otros dos partidos? Mira, es muy sencillo. Tenemos un punto de partida básico, esencial, diferente de los demás. Buscamos poner en el centro a la gente, a la persona, al ser humano, contra todo lo que digan los demás, pero la izquierda es la que busca justamente poner a la persona en el centro de la atención y en función de ello hacer girar todo lo demás. No se necesita cobrar más impuestos. Ahí andan queriendo poner el IVA en alimentos y medicinas, que ya sabemos quiénes son los grandes consumidores de alimentos y medicinas, es decir, la gente más necesitada de nuestro país. Cuando el propio gobierno federal, Ciro, ha reconocido que 420 grupos aproximadamente, grandes grupos corporativos en el país, pagan al Fisco Nacional, a la Hacienda Nacional, impuestos como si fueran pequeños propietarios, los llamados paraísos fiscales. El propio, en aquel entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, hoy jefe del Banco de México, reconocía que si estos 420 grandes grupos corporativos pagaran como se debe, tendríamos un ingreso sin necesidad de incrementar impuestos de alrededor de 500,000 millones de pesos, suficientes para darle más recursos a la universidad pública, a las universidades públicas, a la UNAM, para invertir en ciencia y tecnología. Los grandes países que han dado saltos hacia adelante se han distinguido justamente porque le han invertido, y como inversión, no como gasto, sino como inversión a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Aquí hemos venido en detrimento, cada año quieren bajarle más recursos a la educación pública. Entonces, tú dirías, más que subir impuestos, eliminar los privilegios fiscales a los grandes grupos fiscales, de poder económico. Claro, sí. Incluso hasta podemos quitar el IETU, como se ha planteado, que fue un impuesto de control para ciertos sectores productivos del país. Si hiciéramos que se pagara como se debe pagar los que deben pagar, es decir, eliminar la evasión fiscal, estaríamos en condiciones que nos permitirían atender los rezagos que traemos en infraestructura de todo tipo, carretera, los ferrocarriles abandonados, los vendió Zedillo. Hay que recuperar el desarrollo. Los países más avanzados del mundo siguen trabajando a partir de la transportación en ferrocarriles de pasajeros y de carga, modernizar nuestros puertos marítimos, nuestra flota aérea. Tenemos la tragedia de Mexicana, por favor. Es decir, y luego atenderlos. Hay una palabra que me salta, la izquierda hablando de modernización, me parece bien, me salta porque generalmente en el debate público se acusa que no hay otra agenda que la vuelta al pasado, pero tú estás diciendo, no, tenemos una agenda de inversión en infraestructura, de modernización de nuestras capacidades productivas. Por supuesto, mira, se ha abandonado el campo, y ahorita se recordaba también al principio del programa cómo con las políticas estas de apertura comercial, tú lo decías muy bien, querer comprar barato en el exterior, mataron al campo mexicano y ahora nos perdimos la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Tendríamos recursos para invertirle al campo, de ahí sale la mayor cantidad de flujos migratorios a los Estados Unidos para que vayan a seguir abaratando, por cierto, allá los productos porque les pagan salarios raquíticos sin derechos sociales ni nada por lo que tenga que ver con esto. Bien, entonces, la izquierda, contrariamente a lo que se dice, y hoy es mucho más claro con ejemplos como los vemos en Brasil especialmente, que es un paradigma internacional que con gobiernos de izquierda desplazó
de ser la sexta o séptima, no recuerdo bien ahorita, potencia económica a Inglaterra, y se incorporó en ese lugar a nivel internacional con gobiernos de izquierda que han abatido la desigualdad social, han sacado a decenas de millones de brasileños de la pobreza con gobiernos de izquierda. La izquierda es factor de progreso. La izquierda, como les hemos dicho incluso nosotros a los empresarios mexicanos que sí le apuestan a invertir en el país, algunos son amigos nuestros, les hemos dicho, paradójicamente, frente a lo que se llegó a pensar en mucho tiempo, que la izquierda era enemiga de los empresarios, hoy deben asumir, y así lo planteo, sin tapujos, sin ninguna vergüenza, porque no hay de qué avergonzarse, la izquierda hoy es la mejor aliada de los empresarios que le deben apostar al desarrollo del país, que tienen un compromiso social, que quieren invertir para que haya crecimiento económico, para generar empleo, que se comprometen con muchas causas sociales, porque todo esto además está en la base de todo este problema que ha crecido, el de la inseguridad pública. Nuestros hijos, hablando genéricamente de las nuevas generaciones, en la tentación de que ante la falta de empleos, de ingresos, de estudio, de recreación, de espacios para el esparcimiento, se emplean como sicarios para las bandas del crimen organizado, y luego encima de eso le metemos una estrategia equivocada que ha llevado a más de 50,000 muertos en el país. Y entonces… Jesús, el tiempo nos está persiguiendo, simplemente vamos a hacer una pausa y yo quisiera regresar a conversar cómo en el 2012 el PRD se está planteando con estas propuestas conquistar al electorado, quizá remontar lo que no hizo en 2006. Estamos en Observatorio 2012 conversando con el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Volvemos en un momento. Gracias por continuar en esta conversación en vivo desde Ciudad Universitaria que sostenemos con el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Jesús, nos decías, los empresarios deben entender que la izquierda es su mejor aliado. La izquierda va a impulsar el desarrollo del país y eso hace sinergia con el proyecto de los empresarios mexicanos. Es un discurso que contrasta un poco quizá con el de 2006, por parte del candidato presidencial del PRD. Entonces, ¿qué ha aprendido el PRD en estos años? Es decir, ¿qué podremos ver, qué estamos por presenciar en los meses por venir por una izquierda que entiendo pues quiere extender su convencimiento hacia el empresariado, hacia las clases medias? Sí, cada elección, y en especial esta del 2012, la del 1 de julio, Ciro, debemos verla como una oportunidad de cambio frente a los grandes problemas que tenemos, los retos que se nos presentan. Entonces, más que ver con pesimismo las cosas ante el agravamiento de los problemas en estos últimos años, hay que verlo también como una oportunidad. Nosotros hemos demostrado, y pongo como paradigma especialmente el Distrito Federal, la Ciudad de México, lo que se puede hacer. Aquí no ha llegado a penetrar como en otros lados el crimen organizado, porque aquí tenemos un programa social vasto para becar a 250,000, casi 300,000 jóvenes que estudian en nivel medio, para que no abandonen sus estudios por falta de transporte o por falta de tener lo elemental, aunque sea para una torta diaria, para madres solteras, para los niños que van a las escuelas públicas, útiles escolares y uniformes escolares, para mujeres en situación y jóvenes en situación de riesgo, en fin, un amplísimo programa social. Pero al mismo tiempo, también aquí, desde Cuauhtémoc Cárdenas y luego López Obrador, cuando se dio, siendo el jefe de gobierno, la recuperación del centro histórico que había quedado abandonado o cuasi abandonado después de los sismos del 85 y todo el corredor de reforma de servicios y financiero, se convirtió la Ciudad de México en, primero, depositario de la principal cantidad de inversión extranjera directa en el país, y se convirtió también en el principal destino turístico del país. Aquí hoy
los empresarios, muchos y mucha gente que viene especialmente del norte del país, vienen porque se sienten más seguros. Entonces, claro que se pueden cambiar muchas cosas. Y por lo tanto, 2012 no será 2006. Ciertamente, en el 2006 hubo una situación de confrontación con un sector importante del empresariado. Hoy Andrés Manuel se está encontrando con ellos, está teniendo reuniones importantes. Apenas el fin de semana pasado estuvo en Nuevo León, en lo que algunos periódicos le llamaron en la joya panista. Andrés Manuel tuvo uno de los eventos mejores, encontrándose con empresarios que no quieren, muchos de ellos, el regreso del PRI y saben que la continuidad de esta política panista no tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Le apostamos a qué? A generarle confianza a este sector de la sociedad que debe invertir para generar empleos, para generar oportunidades, para que habiendo crecimiento económico haya riqueza que distribuir a través de programas públicos, que haya posibilidades de tener mayores recursos, como ahorita lo decía, para invertir en la educación, para lograr crecimiento de la infraestructura, modernizarla, para invertir en el campo. No puede haber empleo si no hay empleadores y necesitamos ir de la mano con ellos, pero que también sepan que tienen una responsabilidad social de atender los rezagos sociales y asegurarles también beneficios a los trabajadores de sus empresas, de que vayamos pasando de la informalidad tan grande que hoy tenemos en la economía a una formalidad. Con todo esto nosotros necesitamos comprometernos de atender desde luego a las zonas rurales más pobres del país, pero también en las ciudades, como ahorita bien se refería, ha crecido la pobreza urbana y necesitamos atender todo esto. Y todo ello es lo que nos va a dar mayores posibilidades de que haya seguridad pública. La seguridad pública que requiere la sociedad no se va a lograr a través de esta guerra insensata, con más ejército, con más policías, con más armamento, sino con mayor seguridad social, oportunidades para nuestros hijos. Política para el crecimiento, para la inclusión social, y eso daría seguridad. Jesús, a ver, ustedes están haciendo, digamos, esta apuesta desde la vía institucional moderada, de modernización del país, progresista has llamado tú, pero ahí están los otros actores. Tú como presidente del Partido de la Revolución Democrática, ¿qué le exiges a los demás actores? ¿Cómo estás viendo el comportamiento de la Presidencia de la República? ¿Qué esperas? Tuvimos en 2006, bien lo recordabas, un escenario de confrontación, de polarización. ¿Qué exigirías, digámoslo así, a el jefe del Estado mexicano en este nuevo proceso electoral? Un comportamiento institucional y de respeto a la ley. Por cierto, varias de las reglas del juego electoral que estaban vigentes en el 2006, que no, en las que se escudaron, por cierto, para no acceder a lo que se reclamaba del voto por voto, casilla por casilla, hoy ya existe la ley. Hoy, con una diferencia mínima, un candidato o un partido puede exigir que se haga un recuento total, y entonces eso le da mayor transparencia al proceso electoral. Hoy está prohibido la compra de espacios en radio y televisión por parte de los partidos políticos y por parte de privados para meterse en las campañas electorales. Muchos de los grandes empresarios de las cámaras empresariales en el 2006 fueron los artífices y protagonistas de las campañas negras y de la guerra sucia contra López Obrador. Hoy no podrán hacerlo. Y a Felipe Calderón. Ahí hay un avance importante en la legislación que ustedes consiguieron y así es, que esperamos que sea valorado por los propios actores políticos de la izquierda. Así es, y requerimos entonces del gobierno federal y de los demás partidos políticos, especialmente los más importantes, pues un comportamiento de apego a la norma de la propia autoridad electoral también. Recordemos que tenemos una nueva composición de la autoridad electoral que justamente por lo que sucedió y la pérdida de autoridad que tuvo por ser parte del fraude del 2006, hubo de ser cambiada. Hoy tenemos una autoridad electoral que tiene la obligación también, por lo tanto, de ser actora fundamental, de evitar regresiones.
y de protagonizar este nuevo episodio de la transición y de la transformación democrática. ¿El PRD confía en el IFE para organizar esta elección? Mira, hay que apostarle con la exigencia por delante a que haya respeto a la norma. De cualquier manera, nosotros en la izquierda y especialmente en el PRD, como el principal partido de la izquierda de nuestro país, de la que forma parte Andrés Manuel López Obrador, estamos trabajando para tener el mayor ejército electoral que promueve el voto y que cuide en las casi 150,000 casillas que se instalarán el próximo 1 de julio, la elección y poder demostrar, sin que nos puedan hacer trampa como en el 2006, cuál fue el resultado real de la elección. Es el mayor ejército electoral que se haya logrado construir por la izquierda mexicana. Entonces hay muchos factores y la sociedad, afortunadamente hoy, también es mucho más vigilante, más crítica, más participativa y ojalá y que asuma que el 1 de julio tenemos una cita con la historia, Ciro, para que sepa que este reto que tenemos hay que convertirlo en oportunidad de progreso, de salto hacia adelante. ¿Cuál es la misión del PRD en los próximos años, independientemente del resultado electoral? Seguir siendo parte de la transformación del país, del progreso. Nosotros estamos apostando y estamos trabajando para ganar la elección presidencial y para tener una presencia significativa en las cámaras del Congreso de la Unión de Diputados y de Senadores. Si no lográramos el objetivo de ganar la presidencia de la República, de todas maneras tendremos una participación muy importante en estas cámaras del Congreso de la Unión y allí, como lo hemos sido cuando éramos unos poquitos, lo seguiremos siendo hoy con más fuerza, parte de la recepción de los reclamos de la sociedad y buscar hacerlos valer, porque también requerimos construir acuerdos que trasciendan la coyuntura. El país también debe moverse no a partir de ocurrencias sexenales o de programas sexenales, debemos aprender a construir acuerdos que transgredan, que puedan trascender la coyuntura o el sexenio y que al mismo tiempo se conviertan en acuerdos y políticas de Estado, económica, social, políticamente. Hay que reformar las instituciones del Estado mexicano, darle autonomía al Ministerio Público, muchas cosas, darle mayores dientes a la Auditoría Superior de la Federación para acabar con la corrupción y no seguir condescendiendo con eso. Y en esas reformas, en esos acuerdos del Estado está el PRD. Yo te agradezco sinceramente que hayas como presidente del Partido de la Revolución Democrática acudido a esta invitación de la UNAM. Vamos a estar abriendo nuestro espacio a todas las fuerzas políticas, sin duda una de ellas muy relevante es el PRD. Gracias por haber contribuido a la pluralidad de este espacio, a la comprensión de la diversidad de ofertas que tenemos en nuestro actual sistema de partidos y pues les deseamos lo mejor como a todos, que este sea una oportunidad, como bien lo has dicho, para que México encuentre vías de solución a sus problemas. Pues esto ha sido Observatorio 2012, una conversación interesante, ya la han seguido ustedes con Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Aquí estarán los presidentes de todos los partidos definiendo cuáles son las características, las propuestas de sus fuerzas políticas de cara al proceso electoral que ya vivimos los mexicanos. Como siempre, ha sido un gusto que nos reciban. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.